El día de hoy hemos puesto un tema para a consideración de todos ustedes que creo que por la coyuntura, por lo que está viviendo el país, es importante y es fundamental, por lo que hemos recurrido a tres personajes muy significativos en la historia de las Fuerzas Armadas en el país, todos ellos ya generales en retiro, pero cada uno habiendo servido a la institución armada en diferentes épocas. El general Gary Prada, José Antonio Gil y Simón Rivera, un general comprometido institucionalmente hablando con las Fuerzas Armadas. Como ustedes saben, nuestra metodología, los que quieran hacer uso de la palabra pueden pedirla mediante chat. Nos está pidiendo la palabra Carlos Alberto Ibáñez. Gracias, Pepe. Lo que yo les digo y les pregunto a ustedes es lo cierto. Tal como los he escuchado, no cabe duda que el rol debería ser ese, el de defender a la patria, defender a la constitución política del Estado y defender a la seguridad de los ciudadanos. Es la primordial tarea en cualquier parte del mundo, acá y en Sebastopol. Pero no se cumple. Y en países pequeños no se cumple. En Latinoamérica no se está cumpliendo. En Venezuela está en estos momentos, yo he estado en Venezuela, he vivido en Venezuela cuando había, digamos, la democracia y ahora están los militares. Y realmente se sostiene ese país gracias y nada menos a las Fuerzas Armadas que han sido compradas por el partido político actual. Y eso está sucediendo en gran parte de en otras partes de Latinoamérica. Y bueno, y así es en el mundo. Y el problema está en lo siguiente, y yo les digo acá, está en, quién sabe, en la forma como nosotros hemos construido nuestra democracia, porque a través de la democracia hemos construido ese gran convenio que se llama la Constitución Política del Estado, en la cual le hemos dado demasiados poderes a los políticos. Y entre los poderes los políticos están manejar no solamente los órganos del poder, legislativo, ejecutivo y sino están manejando la justicia, la policía y hasta el ejército. Y eso es lo que pretenden. Ahora y han pretendido después. Gracias a individuos como ustedes, que piensan libremente, ok, en estos momentos, aquellos que fueron elegidos para eso, por ejemplo, voy a ponerme el caso, Calimán y compañía, ¿ok? No obedecieron lo que se le dijeron porque al final el cuerpo, el órgano del ejército, ¿ok? Junto con la policía reaccionaron de forma correcta. Pero eso no implica que siempre va a suceder eso. Y ustedes bien lo han dicho, ¿ok? Ustedes bien lo han dicho, son parte de la institución de la ciudadanía de este país y tienen que sí intervenir y hablar y compartir y dar sus criterios para cómo hacer un ejército, unas fuerzas armadas mucho más independientes y que solamente cumplan ese rol al cual se les ha asignado. Y tienen todo el criterio y todo el derecho de decirlo y decirlo claramente y denunciar la porquería que está sucediendo ahora y lo que se está queriendo hacer ahora. Y sí, ustedes tienen, es importante ya que están retirados, igual, influenciar sobre los que han venido, porque han sido sus alumnos y porque pertenecen al Estado, son parte de esta sociedad, de cubrir y proteger a nuestro país, que al final todos lo único que queremos es gozar de esa seguridad y gozar de esta posibilidad de crecer en este hermoso y pequeño país. Don Ernesto Araní. Me queda como pregunta a todos ustedes, a los expositores, es que si ustedes creen que en la sui generis forma boliviana de mantener el monopolio de la violencia en el Estado, que ha tenido sus traspiés, sus coyunturas de altas y bajas, pero en general, obviamente a lo largo del periodo democrático, se ha mantenido, grosso modo, el monopolio de la violencia por parte del Estado o el monopolio de la fuerza. ¿Ustedes ven en la actualidad que ese monopolio se mantiene? Si es que lo ven,
los conflictos que vivimos casi cotidianamente y que acabamos de vivir ayer en Santa Cruz, ¿por qué no están señalando que se está perdiendo el monopolio de la violencia por parte del Estado, en caso de que digan que se está manteniendo? Y en caso de que digan que no se está manteniendo o hay un cierto debilitamiento o ciertos canales todavía tenues de pérdida del monopolio de la violencia por parte del Estado, ¿cuál creen ustedes que va a ser la evolución, por una parte, de la sociedad y de sus órganos de monopolio de la violencia en relación al país en general, y del famoso diálogo civil-militar o de la famosa supeditación de las Fuerzas Armadas al poder civil? Don Guillermo Torres. Yo no soy político. Las tres exposiciones me han parecido muy buenas. Nos ha hecho conocer muchos de los problemas, pero el motivo de mi participación aquí es porque yo he tenido una cierta experiencia con uno de los problemas que se dio. Y precisamente a mí me tocó hablar con el comando en jefe de las Fuerzas Armadas. Yo era superintendente de hidrocarburos el año 2003. Y en octubre, como superintendente, fui informado de que habían cercado Sencata. Entonces, lo primero que hice es, obviamente, cumplir con mi función, el de tratar de abastecer el área de La Paz y del Alto. Entonces, lo primero que hice fue hablar con el ministro de Hidrocarburos y decir, bueno, está cercado el área de Sencata y de acuerdo a la Constitución, es el gobierno el que tiene que dar las garantías para que las cisternas bajen. Porque yo he hablado con los cisterneros para ver las posibilidades, pero ellos no quieren hablar absolutamente nada mientras no se les dé las garantías para poder bajar. Y las garantías tenían que ser de seguridad. Entonces hubo una reunión en la que solamente participó, a pedido del ministro de Hidrocarburos, yo participé como superintendente en el Ministerio de Defensa con todo el alto militar. Y cuando yo entré de entrada, uno de los comandantes me dijo, ¿sabe, señor superintendente, nosotros no salimos a repartir flores y nuestra arma de reglamento es la única que conocemos. No sabemos manejar gases lacrimógenos y si nosotros intervenimos es para matar. Y una cosa que me llamó la atención fue que me dijo, si nosotros no defendemos a un camarada, menos lo vamos a hacer a un civil. Mi respuesta fue, mire, yo he venido a cumplir mi responsabilidad, que dice la ley y los reglamentos, que yo tengo que mantener abastecidos los mercados de combustibles de La Paz y el Alto, porque eso requieren los hospitales, requiere toda la población, que no tiene por qué estar sometida a un problema de este tipo político. No la pueden poner como a rehén a la población, y si no hay alguien que los defienda, entonces usted me está diciendo de que vengo a hablar por el presidente de la República. No, señor. Estoy viniendo a cumplir mi responsabilidad. Ingeniero Torres, tenemos 2 minutos, porfa. Lo único que me dijo fue, lo que necesitamos es una carta del presidente. Bueno, voy a transmitir al gobierno, pero ellos podían haber hecho directamente. ¿Cuál es el problema? Y en este poco tiempo voy a decir, ¿qué pasa si un gobierno democrático se transforma en un gobierno totalitario?
y que el presidente de la República maneja las Fuerzas Armadas. Yo quisiera, ¿cómo vamos a solucionar ese gran problema? Porque ese problema es recurrente y va a continuar siendo así. Gracias. Doctor Alberto Celada. Mi primer comentario es el siguiente. Se ha hablado mucho del rol de las Fuerzas Armadas y yo creo que no es correcto hablar del rol. Lo correcto es hablar de la función de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son parte de la organización de todo Estado y por consiguiente están destinadas a cumplir cierta función básica y otras funciones accesorias. No cumplir un rol. El rol es una forma de actuar no siendo lo que se es. El que cumple un rol es, por ejemplo, un actor de teatro o un actor de cine, que hace lo que no es, hace lo que el personaje creado por el autor debe hacer. Entonces yo creo que es más correcto hablar de la función de las Fuerzas Armadas. Primer comentario. Segundo comentario. En mi opinión, aunque no soy especialista en cuestiones de seguridad, pero sí conozco un poco de relaciones internacionales y de política exterior, yo creo que la principal función de las Fuerzas Armadas es garantizar o asegurar la seguridad de nuestra sociedad y de nuestro Estado frente a amenazas externas a nuestra sociedad y a nuestro Estado. La función de asegurar la seguridad, valga la redundancia, frente a amenazas internas como la delincuencia, es de otras instituciones como la policía. Y por último, aquí viene mi pregunta. Un país como Bolivia es un país de una posición internacional no relevante. Somos una sociedad y un Estado, ¿no?, que no tiene el significado de una gran potencia. Somos una potencia ni siquiera intermedia. No amenazamos a nadie fuera de nosotros. Por consiguiente, debemos presumir que nadie tiene intención desde el exterior de amenazar nuestra seguridad. Por consiguiente, ¿no sería mejor para nuestro Estado adoptar dos grandes medidas o acciones o orientaciones de política, tanto interior como exterior? La primera es, ¿no?, declarar constitucionalmente que nuestro país es un país neutral. O sea, tomar, por ejemplo, el texto de la Constitución de Austria y trasladarlo a nuestra Constitución. O también, si se quiere, recoger la práctica milenaria casi de Suiza como país neutral. Entonces, el primer paso es este. ¿Por qué no declarar constitucionalmente que somos un país neutral? O sea, que no seremos aliado de ningún otro Estado que afecte la seguridad de otros Estados. Y la segunda gran decisión estratégica es, por consiguiente, no tenemos necesidad de tener unas fuerzas armadas convencionales como las que existen en casi todos los estados del mundo. Y podríamos muy bien asegurar nuestra seguridad externa, ¿no?, como lo hace Suiza, como lo hace Austria o como lo hace Costa Rica, con una simple Guardia Nacional, que por supuesto cumple importantes funciones, pero no es una fuerza armada de carácter tradicional. Para modificar un poco, ahora sí voy a romper la jerarquía militar. Le voy a pedir primero a Simón su intervención, luego al general Gil y finalmente al general Gary Prado. Simón, por favor. En la primera intervención de Carlos Alberto, el caso venezolano es un caso especial, pero la sociedad venezolana, cuando Chávez se paró y les dijo a los militares venezolanos, el que no esté de acuerdo con la revolución, que tramite su baja. La sociedad venezolana se quedó tan feliz como es. Entonces, la mayor parte de los militares que no estaban comprometidos o que iban a llegar a algún lado
como decimos nosotros, los más antiguos, se fueron de las Fuerzas Armadas venezolanas. El resultado es que hoy tienen unas Fuerzas Armadas, no tienen las Fuerzas Armadas, tienen una Guardia Pretoriana. En cuanto a la construcción de la democracia, la democracia es una forma de gobierno, la deben construir los políticos. Nosotros debemos dar los elementos para apoyar ese esfuerzo. No es las Fuerzas Armadas que construyen la democracia. No nos echen a nosotros. Si no se han unido los políticos en la anterior elección y se ha difuminado el voto, ya ha salido el otro y hoy día estamos viviendo un maremano, no nos echen la culpa a nosotros. Es culpa de los políticos que no han sabido organizarse o definir los intereses primero de Bolivia. Entonces, en la construcción de la democracia, nosotros participamos en cooperar a lo que diga la política. ¿Y por qué decimos la política? Es Clausewitz, todo el mundo escuchó eso. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Nosotros estamos juzgados. Imagínense que los militares dictemos política. ¿Dónde llegaríamos? Tenemos que proteger una sociedad que es variopinta. No podemos, al ministro no lo vamos a proteger y al no al MNR. Protegemos a los bolivianos. No hay un solo color. Respondiendo a Ernesto Aníbal, el monopolio de la violencia lo van a mantener quienes estén entrenados para manejar las armas que ejercen esa violencia. Perder ese monopolio, entregarlo a milicias o entregarlo a organizaciones paralelas del corte de las SS o de ese tipo, es un peligro, ¿no? Es un desacierto. Es destapar la caja de Pandora. Lo van a hacer las Fuerzas Armadas, pero están supeditadas al poder civil, porque no están, ya les he dicho, las Fuerzas Armadas son instrumento del Estado, un instrumento más, como es el Instituto Nacional de Estadística. Solo que el Instituto Nacional de Estadística no figura en la Constitución porque no es relevante a la seguridad, a la soberanía, a la existencia de ese Estado. La respuesta a Guillermo Torres. El Ministerio de Defensa ejerce el manejo, la representación político-administrativa de las Fuerzas Armadas. Pero es el comandante en jefe quien maneja los aspectos técnico-operativos. Y las Fuerzas Armadas tienen que actuar en crisis. En realidad, quien estudia la historia sabe que toda la vida se vive en crisis. El negocio de los gobiernos es precisamente manejar esas crisis con todos los elementos que tiene a su mano, ¿no? La actuación de las Fuerzas Armadas en ese tipo de coyunturas tiene que ir dirigida a conseguir los objetivos nacionales, como reza su misión constitucional. En cuanto a la pregunta de Alberto Celada, el rol es un rol que es una función y nosotros lo traducimos en lenguaje militar como misión. Para nosotros, para la misión es algo más o menos sacrosanto, ¿no? La misión debe cumplirse, así se cae el cielo. Entonces, para nosotros es una misión. El juego semántico de si es un rol, nosotros no actuamos, nosotros tenemos una formación que es integral, es física, es mental, es intelectual, y hoy se favorece mucho más la formación de los cuadros personales, es decir, que llegan a tener otro tipo de capacidades mayores en el caso de las relaciones internacionales y muchas otras actuaciones, ¿no? En cuanto a la amenaza, al aspecto de colocarnos en neutralidad. Para comenzar, Suiza tiene una de las Fuerzas Armadas más completas, ¿no? En realidad, todo ciudadano suizo es un soldado, tiene unas Fuerzas Armadas muy bien constituidas, incluso tiene una especialidad que está prohibida por las leyes internacionales, usted lo sabe, que es la químico-biológica radiológica, así como también Estados Unidos. Suiza tiene y hace experimentos de cemento y todas esas cosas para este tipo de guerra. Mantenerse en esa neutralidad le cuesta mucho a Suiza y, de nuevo, esa neutralidad no va a nacer del espíritu de las Fuerzas Armadas, van a ser del dictamen político que tenga que venir. Es lo que ustedes han llamado el contrato social. ¿A dónde quiere llegar ese Estado? ¿No? La construcción política del Estado, que hoy día es tan caótica y tan contradictoria. Quisiera, dentro de la terminología militar,
para aclarar un aspecto, lo que usted habló es, la policía se declara en orden interno, porque la policía se prepara, se entrena para proteger y para preservar. Las Fuerzas Armadas se preparan para matar y para destruir. Eso que dijo el general tenía razón. Lo que pasa es que él fue un torpe, él debió ser, en primer lugar, ser discreto por un asunto de seguridad. En un momento de crisis no se hablan ciertas cosas, se obran. Hay que demostrar eso. Comete un delito de infidencia, ¿no? En cuanto a la desaparición de las Fuerzas Armadas, eso es el Estado lo tiene que decir, pero no, yo les había citado la historia de Bolivia. Nosotros nunca hemos sido agresores, siempre hemos sido agredidos. Y hemos perdido más de la mitad del territorio nacional. Hay muchos que les gusta decir que es por contrastes militares. Créanme que no es así, creo que es por falta de preparación. Algún día podemos tener una charla sobre este aspecto. En cuanto a el caso de que la sociedad boliviana decida que no haya Fuerzas Armadas, lo pondrá. No creo que sea el caso, porque ya han visto lo que ocurrió hace poco. Es mejor tener un seguro y no necesitar lo que necesitarlo y no tenerlo. Bueno, Pepe, el hecho de que cuándo es correcto y cuándo es correcto, ¿quién califica eso? Legalmente, ¿dónde se coloca la calificación? ¿Cuándo el militar debe saber que este gobierno se ha trasladado a otro lado? Hay la protesta social. Y eso ha ocurrido, ha sido una cosa automática. Muchos la acusan al caso de Carimán. Y las Fuerzas Armadas han actuado como tienen que actuar. Cuando la sociedad está en la calle, el militar no es ciego, ya les he dicho, no nos quitan el criterio. Ser subordinado nos quita el criterio. La subordinación la tenemos porque es un efecto para nuestra profesión. Y porque creemos en el ideal superior que es el servicio a la patria. Pues si la patria está en peligro, al yugo del extranjero, no es la familia primero, pues sin patria no hay hogar. Gregorio Reynolds. Rivera, ahora vamos a escuchar a nuestro general José Antonio Gil. No voy a ser tan puntual en las respuestas, pero voy a tratar de mantener el orden de las personas que han hablado. Al principio, si mal no recuerdo, se habló algo sobre los otros países que han cambiado, los socialistas. Yo les quiero contar una anécdota muy rápidamente. En la Feria del Libro de Santa Cruz, un día se me acerca un señor que manejaba una librería y me dice, mira, muy bien, quiero aclarar en muy buenos términos, muy amable, me dice, mira, yo no creo en las Fuerzas Armadas, porque no sé ni para qué sirven. Yo soy socialista, pero socialista de los buenos. Yo soy un terrible socialista, no soy del MAS, pero sigo siendo socialista porque creo en el socialismo. ¿Qué es lo que pasa con Cuba, Venezuela, Corea, en fin? Mi respuesta fue, mira, yo te voy a responder. No te quiero decir qué son las Fuerzas Armadas ni para qué sirven. No. Pero de lo que estoy seguro es que las Fuerzas Armadas existen para que existan los socialistas recalcitrantes. Si no hay socialistas recalcitrantes, no va a haber Fuerzas Armadas. Primero, cuando somos changos, muera la voz, muera la voz, muera la voz, está militar, viva la U, viva la U, viva la universidad. Listo. Felizmente hay Fuerzas Armadas porque si no, ¿contra quién van a pelear aunque sea mentalmente? Y cuando vamos creciendo, ¿se imaginan Cuba, Venezuela, Corea sin Fuerzas Armadas? No existirían. Todos los países que han sido socialistas han estado soportados por las Fuerzas Armadas. Todos. Entonces las Fuerzas Armadas tienen que existir para que existan los países socialistas y muchos de los socialistas, porque si no, no tendrían contra quién pelear. Esa es una anécdota, pero está atrasado así, ¿no es verdad? Alguien dijo, ¿qué pasa con Venezuela, con Cuba sin Fuerzas Armadas? No vamos a decir si son serviles, no existirían. Por una parte. Por otra parte, sobre el monopolio de la violencia, lo tiene el gobierno y siempre lo va a tener. No existe otra forma. ¿Por qué? Porque alguna vez a mí me han dicho, estaba aquí, creo, un personaje desgraciadamente creo que se ha ido, me dijo, pero es que usted salió a la calle con la fuerza. Para empezar, no salimos.
una cuadra de la división y listo, y siempre sale así. Pero usted salió, no, no existe, y eso también de repente para los carros cisternas que voy a puntualizar. Los militares no salen a las calles por suyo propio. No existe esa función. No hay que le dicen a los militares, salga. Es que, ¿qué pasa? Es que hay unos muchachos allá que están haciendo gritar viva el Che por último, o quieren hacer tumbar este gobierno. Allá, que vaya una compañía. No. Las Fuerzas Armadas responden a una jerarquía. El comandante en jefe y el comandante de tu fuerza tiene que ordenarte que salgas. Si no, ninguna división, ninguna compañía, ninguna sección va a salir. Tiene que ser el poder político únicamente el que determine que salgan las Fuerzas Armadas. De lo contrario sería algo así como un golpe de Estado. Cuando el presidente no ha ordenado, se han dado los golpes de Estado, cuartelazos, levantamientos, sublevaciones o lo que quieran decir. Entonces no existe otra forma que no sea el que el monopolio de la violencia está en el gobierno. Ahora, que el uso de la violencia debe ser equilibrado, por supuesto que debe ser equilibrado. Y eso los militares lo hacemos hasta donde podemos. Que voy a dar el ejemplo más adelante. Hasta donde podemos, tratamos de hacer ese equilibrio, ¿no es verdad? Tratamos, siempre lo hemos tratado. No es que tenemos aquí, y la diferencia, con todo mi cariño y respeto a la policía, es que en la policía son gente mayor, ¿no? El militar es soldado. Soldados de 18 años, ¿no? Entonces, el uso de esa violencia es más limitada para él. No estamos acostumbrados. Aunque parezca mentira lo estoy diciendo. El militar no está acostumbrado, el subteniente, el teniente, el capitán, no está acostumbrado a usar la violencia. Y tampoco tiene los medios para usar la violencia. No nos han dado medios, nos han dado un fusil. El comandante del sitio me dice, ¿y ahora qué hago, mi general? Están llegando ya, me han ordenado que no deje pasar a los que vienen de Quillacollo. Están a 200 metros y yo estoy con fusiles de guerra. ¿Qué hago? Y me han ordenado desde La Paz. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy con fusiles y están llegando. Ese es el mismo temor del comandante, porque tampoco quiere enfrentarse al pueblo. Pero de La Paz, no deben entrar a la plaza. No se debe permitir la entrada a la plaza. ¿Quién está monopolizando la violencia? El gobierno. ¿Quiénes van a sufrir las consecuencias? Los militares. No lo dudo. Respecto a, por hacer una referencia, los cisternas, cuando el 2003 se ordena que las Fuerzas Armadas cubran a los cisternas, ese fue el detonante para que hayan muertos. Sé que la función era dar gasolina a diferentes lugares, no estoy cuestionando. Pero el gobierno ordenó que en los cisternos vayan soldados. Ahora quiero que se pongan en el concepto. Yo estaba en la secretaría, ¿no? Era secretario general de la Defensa Nacional, con memorándum por el presidente. Puta, asustado. Pues no sabía ni qué, porque por supuesto que nadie me consultó qué me parecía o qué parecía esa misión. Y el ministro estaba en la otra esquina. Yo en una esquina y él en la esquina del frente. No, son políticos, ustedes saben. Entonces, que salgan los militares que cubran ¿por qué digo el detonante? Porque en cada cisterna iban entre 5 a 10 soldados. Y les echaban bombas molotov en el alto. Y les querían quitar sus fusiles. ¿Qué hace ese soldado de 18 años? ¿Qué hace? ¿Se deja quitar los fusiles para que de ahí le disparen a él? ¿Deja que les metan ha tenido que disparar?
Primero a los pies, después al aire, después a los techos. Desgraciadamente entraban a las ventanas y han muerto algunos niños. Pero no es que les han apuntado, porque el soldado estaba también asustado y el sargento y el teniente y el capitán también estaban asustados. Era su vida. Los cisternas avanzaban y cada vez que avanzaban 100 metros había más muertos, porque la población es un cisterna con 10 soldados, 300 de los revoltosos, por llamarlo así, le están brincando. Esa es la relación. 51. ¿Cómo hacen? Entonces, ¿quién ordena que vayan soldados ahí? No son los militares, pero sufren las consecuencias. Les ordenaron que vayan cubriendo esos cisternas. No estoy achacando, por si acaso, con todo mi respeto, ¿ya? Pero eso es así. Sobre el conflicto de las Fuerzas Armadas, si deben existir, no deben existir, ese es algo que se puede charlar muy largo. Efectivamente, que es externo, interno, pero ¿y cuándo sabemos que ha sido sobrepasada la policía? ¿Cuándo nos enteramos que ha sido sobrepasado? ¿Cuál es el límite que ha sido sobrepasado? ¿No? Eso no lo podemos determinar. Eso es muy difícil de determinar, esos límites de cuándo la policía ha sido sobrepasada y cuándo no ha sido. Eso es conveniencia de los políticos de un lado o del otro que dicen, no fue sobrepasada. Pero si el comandante de la policía está diciendo, por favor, nosotros ya no, nos han quemado nuestros EPIs, que no sé hasta ahora qué quiere decir eso, diremos los comandos regionales o los comandos no sé qué. Claro, ¿qué momento es? ¿Tienen que quemar más? Porque esos autos que han quemado en la zona sur, que han quemado más allá, son de nosotros lo pagamos. ¿Cuál es el momento para que entren o no las Fuerzas Armadas? Efectivamente, del gran imperio austrohúngaro, ¿no? Con esos que venían a caballo, en fin, sí, a un país neutral. Suiza, y Suiza, vamos a poner también, Suiza, con todo el respeto, es el país que más dinero gasta en Fuerzas Armadas de Europa en relación de tamaño. Eso está en el Internet. Está en Internet. Suiza es el que más Fuerzas Armadas gasta, el que más dinero gasta. Sobre Austria no tengo mucho conocimiento. Sobre Costa Rica. En Costa Rica no hay Fuerzas Armadas. ¿Saben por qué? Siempre nombran a Costa Rica, hay que tener cuidado. Yo he estudiado Estado Mayor en los Estados Unidos. He hecho Estado Mayor en los Estados Unidos. En Bolivia también. ¿Ah? Tenía compañeros de curso costarricenses que estaban haciendo comando y Estado Mayor. Con nosotros, coroneles, un mayor y un coronel, que no entendíamos. Claro. Y dentro de la doctrina que se alza, y cuando les hemos preguntado, ¿cuál es la respuesta? Costa Rica tiene una cláusula en la que si cualquier país ataca militarmente a Costa Rica, es como si estuvieran atacando a los Estados Unidos continentales. Eso dice, ¿para qué va a tener Fuerzas Armadas? Está bien protegido, tiene la protección total porque está dentro de su tratado con los de Costa Rica, está escrito. Y eso créanme que lo sé de primera mano. Entonces, así pues cualquiera puede decir yo no tengo Fuerzas Armadas, ¿no ve? Facilito. Pero aquí va a lo de la Guardia Nacional. ¿Se acuerdan cuando Noriega, tanques, caballos, artillería, infantería, eso tenía su Guardia Nacional de Noriega? Y más el apoyo de los ejércitos rojos, que deben saber que habían hasta bolivianos que fueron a apoyarlo
a Noriega, ¿no es verdad? Parte de las, no era Ejército Rojo, las Fuerzas Rojas, algo así, que fueron hasta de Cuba y algunos de Rusia que estaban becados. Tengo amigos que han ido a apoyar a Noriega. ¿A apoyar a qué de Noriega? A su Guardia Nacional. El que sea Guardia Nacional no quiere decir que no va a tener el dominio y el poder de la fuerza. Noriega lo mantenía, no el ejército, porque no había, lo mantenía su fuerza pública. Eso lo mantenía. Entonces, no estoy yendo contra nada, cada uno somos libres, yo he dicho varias cosas aquí, pero hay que ver ese equilibrio. Para terminar, efectivamente ahora no sé porque quiero que sepan algo. Estas Fuerzas Armadas, y perdón mi general, perdón Simón, estas Fuerzas Armadas de hoy no son mis Fuerzas Armadas. No son. No quiero. Me rebelo. Seguiré siendo soldado, pero no son mis Fuerzas Armadas. No las conozco. Ni conozco ese tipo de servidumbre y esas cosas, y lo digo públicamente. No son. Y por eso es que ya no voy a la televisión, porque me quieren hacer, les digo, no, ya no conozco, ellos son, mi tiempo ha pasado. Simplemente. Tiempo ha pasado y no quiero saber de eso. Pero sin embargo, estratégicamente, a nivel continental, no se olviden que siempre habían habido triángulos, ¿no es verdad? Quito, Santiago, Paraguay, Asunción, perdón. Eso era pactos de verdad. ¿Cómo contrarrestábamos eso? Lima, Buenos Aires, Bolivia. ¿Por qué? Por decirlo así, suelto de boca, que puedo estar equivocado. Bolivia controla Paraguay, ¿no es verdad? Perú controla Ecuador, la Argentina controla Chile. Que controle o no controle, vamos a ver otra cosa. Pero esas eran la manera de que se movía un poco el continente y por eso era la necesidad de tener fuerza, porque no podemos contra Chile, pero contra el Paraguay podíamos, que somos grandes amigos ahora, que esto ya no hay, que es la globalización, sí, pero ha cambiado completamente eso. No se olviden, entren y vean sobre la guerra de Montenegro con la Argentina. La guerra que nunca existió. Los argentinos todavía reclaman Tarija. La guerra es olvidada, donde hay un gran héroe que es Otto Felipe Brown. ¿No? ¿No es verdad que no lo nombran? No lo nombran, porque debe ser por envidia, porque era de caballería, era maestro de caballería y graduado de veterinario en Alemania. General boliviano. No se equivoquen. No le digan, el general es alemán. No. Nadie le dio el título de... El único mariscal boliviano en vida, el único. Porque a Santa Cruz lo nombraron mariscal en Bolivia en el 67. Era mariscal nombrado por el Congreso del Perú. Fue. Entonces, esas cosas de esa guerra, la olvidada, la que nunca existió, todavía dice, entren y vean, dice, Chile o Argentina todavía quiere. Que eso se puede comentar, pero básicamente eran esos triángulos. General Prado. Para referirme solo a algunos de los temas que ya han sido debatidos y explicados por mis colegas. Quiero hacer una mención a los tiempos actuales. ¿Qué está sucediendo? Si uno ve las noticias cada día, aquí en América del Sur en este momento, hoy día en la Argentina todas las autopistas estaban bloqueadas, en Buenos Aires era un despelote total, nadie sabe por qué. En el Perú siguen los conflictos, no saben si van a aprobar el gabinete o va a ser censurado. En el Ecuador los campesinos estaban bloqueando las vías. Acá teníamos el tema de San Julián y los colonos allá. Y bueno, y en el Brasil el presidente está a punto de ser juzgado. ¿Qué está pasando? Estamos en otros tiempos. Las recetas del pasado no nos están sirviendo. Hablamos de una gran conspiración internacional de las izquierdas del siglo XXI, que el Foro de San Pablo, etcétera. ¿Serán capaces de movilizar todo esto así?
Pues que la gente se cansó, la gente del pueblo, que se llama políticamente, que la gente se cansó de no ser atendida por sus gobiernos. Y entonces sale a la calle a exigir todos los días algo diferente. Y en ese ambiente es que tenemos que movernos. Y en ese ambiente es donde se presentan otras dificultades relacionadas con un tema. Ahora van a decir que no se necesitaban las Fuerzas Armadas, que nuestra seguridad, decía Alberto, nuestra seguridad está garantizada por los tratados, por nuestros límites, la OEA, etcétera. Muy bien, todos nos garantizan todo lo que queramos. Primero, para ser neutrales, uno tiene que tener el poder suficiente para hacer respetar su neutralidad, como lo hace Suiza y como lo hace en menor medida Austria. Y cuando se declaran neutrales nomás y no tienen los medios, les pasa como a Noruega, que vinieron las tropas de Hitler y ocuparon Noruega siendo país neutral y no les importó nada, porque no tenían con qué defender su neutralidad. Entonces la neutralidad es un concepto que creo que en estos tiempos actuales no nos sirve. Pero sí, hay amenazas. El país está teniendo amenazas que van más allá del empleo de la fuerza militar. Estamos amenazados por el crimen internacional. Se ha vuelto ya una maraña en toda América del Sur este tema del crimen internacional, trata de blancos, trata de armas, narcotráfico, etcétera. Estamos viendo cómo se mueven esos enormes capitales. Y esa es una amenaza a la seguridad nacional, a la vida de nuestros ciudadanos. Y llegará un momento en que tendremos que emplear la fuerza militar para acabar con algunas de estas lacras que están apareciendo, porque resulta que no podemos seguir viviendo así. ¿Qué clase de país vamos a hacer si estamos todos los días con conflictos que no tienen solución posible a la vista? Entonces, hay que tener ese cuidado. Por otra parte, hablando del rol o la función de las Fuerzas Armadas, de defender al gobierno legalmente constituido, ¿y qué pasa si el gobierno viola la Constitución? Bueno, ya hemos visto severas y variadísimas violaciones a la Constitución en los últimos 15 años y nadie ha hecho nada. ¿Por qué? Porque no es cuestión de que, violar la Constitución y salgan las Fuerzas Armadas. Para eso existen los mecanismos constitucionales, haciendo un juicio al presidente en el Congreso, etcétera, por violación de la Constitución. Pero si es un gobierno que controla todo, entonces no hay juicio posible. Pues mientras no cambiemos ese aspecto de tener los mecanismos de control constitucionales, va a ser muy difícil querer emponcharles la tarea a los militares para que hagan un golpe de Estado y cambien la situación. No es posible. Y eso no es posible en el tiempo actual. Entonces tienen que ser los propios mecanismos constitucionales los que se encarguen de sancionar a quien viola la Constitución. Pero para eso tenemos que hacer una barrida general que no sé por dónde va a salir. Pero esta explosión social que estamos viviendo a mí me preocupa mucho. Y se suma a eso nuestra ausencia de una política exterior. Estamos perdidos. En el mundo ya ni hablan de Bolivia siquiera, ni mencionan. No tenemos representantes afuera, mandan a cualquiera. Ahí está nuestro famoso embajador en el Paraguay que están pidiendo que lo expulsen. O sea, también semejante mafioso mandar de embajador. No puede, y allá es una burla para el país. Entonces, estamos ausentes de los organismos internacionales. Nos han dado unos sopapos en la OEA estos últimos, todos esos intentos de querer desvirtuar lo de la OEA, de fraude, etcétera. Una vergüenza, paliza tras paliza. No hay política exterior. Y eso es fundamental. Un Estado sin política exterior se convierte en un Estado paria, pues nadie habla, nadie le presta nada, nadie le hace caso. Estamos así. A ese punto estamos llegando. Y por último, hay un tema que yo lo vengo madurando hace rato. Me parece que una de las formas de mejorar el tema de la función de las Fuerzas Armadas es convertir a las Fuerzas Armadas en un ejército profesional. Es decir, acabar con el servicio militar obligatorio.
que tuvo su gran efecto desde el año 1904, ha cumplido una inclusión social muy importante de incorporar miles de jóvenes, sacarlos del campo y hacerlos ciudadanos, etcétera. Bueno, ni qué dudar del efecto social del servicio militar. Quienes hemos estado en los cuarteles tantos años, hemos visto esas transformaciones. Pero resulta que ahora ya todos son bachilleres. Ya no aspiran a hacer su servicio militar, que era parte del sentirse hombrecitos, y ahora quieren ir a la universidad, quieren ir a trabajar, etcétera. Y el servicio militar, un poco más, y con lazo hay que ir a buscar a los jóvenes ahora para completar los cupos de reclutamiento. Entonces tal vez tengamos que hacer un ejército más pequeño, profesional, soldado profesional por 5 años contratado con su sueldito, pero eso, además ahorraríamos mucho en consumo de medios para instrucción, porque si a cada soldado tenemos que enseñarle a disparar el fusil o el cañón o manejar el tanque o lo que sea, pues un gasto. Y bueno, se va y otra vez hay que al nuevo volverle a enseñar. En cambio, si está por 5 años ahí, bueno, pues es un ahorro en materiales. Entonces, eso todavía en las Fuerzas Armadas no se lo está viendo, pero creo que a futuro tendrá que verse esa transformación que la están haciendo ya en la Argentina y en otros países.